¿Qué tal? Este es un corte informativo de Deportes Tele Yucatán, te informa. A partir del próximo lunes, 1 de julio, iniciará el proceso de votación para elegir a los 7 nuevos inmortales que formarán parte de la clase 2019 del Salón de la Fama del Deporte Yucateco, según informó esta mañana el nuevo presidente del recinto, Rafael Ramos Vázquez. Esta vez van a ser 7 los seleccionados en total. Ya hemos comentado que a partir del año que viene vamos a ir bajando el número de seleccionados. El año que viene van a ser 4, esta vez, el año pasado fueron 7, logré bajar a 7, esta vez 7 y después van a ser 4. Uno va a entrar en automático, que es el señor José Mansur, que es una personalidad en el ámbito del boxeo y que fue entronizado a nivel internacional hace poco tiempo. Rafael Ramos detalló que de la primera época de deportistas hay 3 candidatos y se seleccionará a 1, mientras que de la época moderna 13 son los propuestos para seleccionar a 3. Finalmente, en las categorías de entrenador, cronista y empresario, se elegirá a un nuevo inmortal de una lista que contempla a 3, 4 y 7 candidatos respectivamente. Hemos estado comentando que la forma de elección de los candidatos, primero, ¿quiénes lo van a proponer? Estamos considerando que sean por 2 vías básicamente. Primero, a través de los periodistas que conocen perfectamente bien el deporte y a través de las asociaciones. Una vez que nosotros recibamos a esos prospectos, los vamos a pasar a unas comisiones que vamos a reactivar, que están formados precisamente por conocedores de cada uno de los deportes. Inmediatamente que esos comités les den su aprobación, ya pasarán a ser elegibles. El proceso de votación será electrónico y concluirá el 31 de julio, participando en él los cronistas deportivos del estado acreditados ante el Salón de la Fama del Deporte Yucateco. Además de los 7 elegidos por votación, este año ingresará de forma directa el juez y oficial del CMB, José Mansur Argüelles, quien este año ingresó al Salón de la Fama del Boxeo de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este corte informativo de deportes. Continúe usted con la programación de Tele Yucatán.